Nos hemos congregado en la casa del Señor en este sábado. Primero, para honrar a la siempre Virgen María en su advocación de Nuestra Señora de las Mercedes. Pero también y sobre todo para darle culto al Dios de Israel, al Dios verdadero, al Dios de vivos y muertos, que nos congrega en torno a su Madre María Santísima, que nos las regala como Madre nuestra y que nos pide que la acojamos, que la llevemos a nuestra casa, que nos ocupemos de ella. Pero antes vamos a intentar ver cómo la liturgia de la palabra nos lleva en esa línea. Es interesante que para hoy tomamos la primera lectura del libro de Judith, que es un libro interesante, sí, pero no es histórico realmente. Lo que cuenta no es historia. Es un libro de un alcance espiritual inmensurable, eso sí. ¿Qué es lo que cuenta ese libro? Cuenta que el rey Nabucodonosor quería expandir su reinado y lo hacía sometiendo a todos los pueblos que encontraba a su paso. Se hacía valer de muchos guardias y generales y gente muy cruel que iban y saqueaban lo que encontraban. Y los pueblos se le rendían fácilmente porque era un ejército, el de los caldeos, opulento, fuerte, realmente temible. Y llega el pueblo elegido, el pueblo de Israel, específicamente a un pueblecito donde vive esta muchacha que se llama Judith. Y la primera impresión era de rendirse definitivamente. Y aunque los enfrentaron como podían, sabían que no tenían posibilidades. Cuando Judith se da cuenta de que sus jefes y sus militares se iban a rendir, se presenta ante el consejo y le saca en cara su poca fe y se los grita allí de pie frente a todo el consejo. Es que van a perder la fe, es que se van a dejar amedrentar, es que no van a confiar en el único Dios verdadero. Ellos, en fin de cuentas, guardaban silencio. ¿Qué hace Judith? Apela a sus armas, a lo que ella tenía. Primero su fe, su capacidad de orar, los sacrificios de los que era capaz, ayunos y otras cosas. Primero a todo eso. Luego busca entre sus armas la más valiosa que tiene. Y la mejor arma que Judith tiene es a ella misma. Es su ser mujer y ser mujer de fe. Y eso es lo que utiliza. Lo cuenta el libro, deben leerlo. Se vistió con sus mejores galas, como cuando era la esposa de de Manasés. Con sus mejores galas se vistió. Se perfumó, se lavó bien sus cabellos y los perfumó también. Se vistió como una reina. Y se fue a encontrarse con el general del ejército enemigo. Y se encontró con él. Y lo sedujo. Con todas sus herramientas de mujer de Dios. Lo sedujo, como para llevarlo a la cama, y lo embriagó, perfectamente lo puso a su servicio. Y una vez embriagado, en la cama y con él, hizo lo que tenía que hacer, le cortó la cabeza. Uno diría, pero qué forma tan rara de que la palabra de Dios sea palabra de Dios, rarísima. Le cortó la cabeza y le exhibió. Y cuando el ejército enemigo vio que no tenían cabeza, se debilitaron. Y el pueblito de Israel los venció en la guerra. Y Judith fue ensalzada ante todos como la heroína que venció al enemigo. No es historia, dijimos, ¿verdad? Es un cuento de linaje espiritual. Nabucodonosor con su ejército y todos sus guardias representa el mal. Y Judith con su simpleza representa todas las herramientas que tenemos de parte de Dios para vencer siempre al mal sin sucumbir, sin prostituirnos, sin dañarnos, manteniendo toda nuestra integridad y nuestra dignidad. Judith representa todas las posibilidades que tú tienes para vencer al demonio. ¿Qué fue lo que hizo esta mujer? Le cortó la cabeza al pecado, al mal, a la desgracia. ¿Y qué tiene que ver eso con María Santísima? Que María Santísima es aquella
que le pone la cabeza a la iglesia, que da luz al Mesías prometido, al Hijo de Dios y Dios nuestro, al Salvador, quien es la cabeza de la iglesia verdadera. Judith le cortó la cabeza al demonio, si queremos verlo así, y María le pone cabeza a la iglesia, dando a luz al prometido de todos los tiempos. Entonces, ¿qué nos pide esta lectura? Que busques en tu corazón todas las herramientas que tú tienes para no caer en tentación, para no dejarte seducir por el demonio, el mundo o la carne, para vencer siempre ante todas las miserias que el mundo nos presenta, y para con una fuerza espiritual incalculable decirle al Señor: yo soy tu propiedad y como tal es que quiero vivir, sin de ninguna manera prostituirme en ninguna de las invitaciones de este mundo. Tenemos entonces que hacer como Judith, vestir nuestras mejores galas, las mismas que ella vistió: la oración, el sacrificio, el ayuno, el poder de la fe, la confianza en el único y verdadero Dios y la capacidad para enfrentar a sus autoridades que estaban debilitadas y estaban perdiendo la fe, y al enemigo, no importa cuán feroz pueda parecer, porque ella sabía, para Dios nada hay imposible, y si va revestida de Dios, tiene todas para ganar. Utiliza eso para el resto de tu vida e intenta revestirte siempre de gracia en el sacramento de la confesión. Alimentarte siempre con el cuerpo de Cristo en el sacramento de la Eucaristía. Y luego salir a cumplir con la misión que tienes: salvarte y hacer que las almas se salven. ¿Y qué decir del salmo responsorial que la Iglesia nos presenta en la fiesta de Nuestra Señora de las Mercedes? El Señor se ha compadecido de su pueblo. Si Él ha tenido de ti compasión, ¿qué te toca? Salir a tener compasión con todos los demás, a tratarlos con misericordia y a pedir al Señor que te dé las herramientas que tú creas puedan hacerte falta para no sucumbir ante la batalla. Y hoy nos regalaron tan hermoso cántico, el Magnificat. Gracias por cantar tan bonito para Dios. De esa manera particular no nos queda otra que rendirnos ante la pleitesía de este cántico, que proclama no las grandezas de María Santísima, proclama las grandezas que Dios hizo en María y por María en la iglesia, si quieres. Pero lo que se canta es la grandeza, el poder, la majestad del Dios Todopoderoso, porque el católico sabe que no hay salvo un único y verdadero Dios. Lo repetimos todas las veces que hablamos de María Santísima. No es Dios, no es nuestra Salvadora, no derramó su sangre en la cruz por nosotros. Pero parió al Dios verdadero, llevó en su seno al Mesías verdadero, lo dio a luz para que todos podamos verlo, y cooperó en la salvación dando ella misma su sí sostenido de siempre, sin nunca fallar, para que tuviésemos al Cristo entre nosotros. De todos los evangelios que hablan de María Santísima en la Biblia, este es mi favorito. Qué raro, porque es en el tiempo de la crucifixión, pero ¿dónde está la grandeza para mí de este evangelio? En aquel tiempo, junto a la cruz de Jesús. O sea, estamos ante un Cristo moribundo, jadeante, casi sin poder respirar, ensangrentado, magullado, roto, herido, realmente masacrado. Estamos ante esa imagen. Pues ante esa imagen está María Santísima, acompañada con un montón de mujeres, más o menos como hoy en esta Eucaristía, unos 2, 3, 4 hombres y un montón de mujeres. Está bien, eso es perfecto, así Dios lo ha querido siempre y está bien. Y había un hombrecito allí, un mozalbete, un muchacho. Dice la palabra en cierta manera que medio escondido entre sábanas, porque seguramente también tenía miedo, pero con miedo estaba allí, y esa es la grandeza de Juan. ¿Y dónde estaba Juan exactamente entre tantas mujeres? Junto a María, junto a la madre, al lado, al costado de aquella que estaba sufriendo más seguramente. Hermano, toma esa escena para ti. Y si quieres poder vencer al demonio,
en todas sus acechanzas, colócate junto a la madre, al lado de la mujer que cargó en su vientre al Mesías, que lo dio a luz, que lo amamantó con sus pechos, lo enseñó a caminar con su mano, recuerdan, decimos siempre, y a quien él llamó mamá. Colócate del lado de María. ¿Y por qué debes estar colocado de María? Porque desde la cruz Jesús va a empezar a regalar sus bienes, a entregar su herencia, con su último aliento todas sus posesiones. Y queda clarísimo que la única posesión que él tenía fue la madre que lo parió. ¿Y qué hizo él con la madre que lo parió? Se le heredó a su iglesia, porque Juan representa a todos sus hijos a los pies de la cruz. Entonces tú como iglesia, ¿a qué estás llamado en esta fiesta de las Mercedes? A recibir a María en tu casa, a llevártela contigo. Cuando el centurión dijo: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, yo siempre pienso, ¿se referiría a su casa, a su techo de verdad, o a su corazón, a su vida por su pecado? Yo pienso que a su corazón. Entonces acoge a María en tu corazón, llévatela a tu casa, compártela con toda tu familia, y sin hablar de Dios, pasen el resto de la vida hablando de Dios con su madre y con sus hermanos. Estaba allí Juan, a los pies de la cruz, al lado de María. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Y la más hermosa frase de todos los evangelios: desde aquel momento el discípulo se la llevó a su casa. Que Nuestra Señora de la Merced nos revista a todos con la gracia que nos hace falta para vencer al pecado. Que nos rompa nuestras cadenas y nuestros apegos a todas las cosas materiales. Que nos libere de todos nuestros cautiverios a los que nos tiene sometido el pecado. Que pague rescate con la sangre de su Hijo por todas nuestras culpas. Y que se convierta en aquella que es refugio de todos los pecadores. La soberana Reina y Madre de todo lo creado, la que viene hoy a liberarnos y a sacarnos de la mazmorra del pecado y de la miseria, y a presentar todas sus mercedes, todos sus favores y todas sus gracias en favor de los hijos amados de Dios, no importa cuán lejos nos encontremos de la cruz y en el plan de salvación de Dios. Dios está contigo y está de tu parte. María Santísima te toma de la mano para llevarte al encuentro con su Hijo. Pídele que en esta hora santa tú puedas ser redimido, lavado en la sangre del Cordero. Volver a la casa de papá a través de la puerta angosta, que es la vida sacramental. Vuelve al sacramento de la confesión, hermano. Te lo suplico, regresa al sacramento de la confesión. No dejes que el demonio te engañe con todas sus seducciones, que pinte las cosas como no son. No permitas que a través de las pasiones te debilite. Por el contrario, fortalécete en tu fe, para que en el sacramento de la confesión dejes todas tus miserias. Y otra vez, comiéndote a Cristo en la Eucaristía, te fortalezcas de tal manera que no haya demonio que pueda contra ti, porque tú estás revestido en los 7 dones del Espíritu Santo de Dios. Que Nuestra Señora de las Mercedes interceda por nosotros y venga a favor nuestro. Y que nosotros, cumpliendo en todo con la voluntad de Dios, alcancemos nuestra salvación y heredemos el reino de los cielos. Que el amor de Dios nos visite y se quede a habitar en nuestro corazón, para que la fiesta de esta Eucaristía se repita para siempre en la eternidad, hasta que celebremos la eterna y definitiva Pascua. Entonces sí, lo que decimos siempre, lo demás, todo lo demás vendrá por añadidura.